nombre es Alexis Ángeles. Gracias por asistir a nuestro taller el día de hoy. Les voy a pedir que tratemos ya de conectarnos un poquito de tecnología para poder aprovechar sobre todo el tiempo de ustedes, ¿no? Yo sé que es difícil, la miércoles, mitad de semana, ya estarán algunos un poco agotados, espero que no. La idea es poder aprovechar este espacio para, sobre todo, que ustedes lleguen cosas prácticas. Voy a comenzar primero la sesión presentándome. Vamos a tener un curso de 3 sesiones, así que espero que no se aburran conmigo las tres veces que nos veamos. Pero la idea concreta es que ustedes puedan llevarse cosas interesantes para su día a día. La mayoría está ustedes en recursos humanos. Eso es, por un lado, bueno, porque vamos a poder aportar ejemplos directos de lo que le está pasando a ustedes como gestores de recursos humanos. Y por otro lado, también nos va a servir la experiencia de las otras personas que están en otros rubros o que están en negocios donde de pronto son más bien el área cliente de recursos humanos, que es otra parte que a veces no conocemos muy bien. Pero nosotros podemos pensar que incluso en temas de reclutamiento uno está haciendo bien los procesos, pero no estamos tomando en cuenta lo que espera el cliente. Entonces, vamos a darle dos ejes aquí al curso, tanto desde el punto de vista de qué tenemos que hacer nosotros para mejorar nuestros procesos de reclutamiento y selección, dependiendo siempre el área y el rubro de nuestra empresa es totalmente diferente como tú puedes manejar algunas cosas del proceso de reclutamiento. Y la otra cara es cómo brindarle un mejor servicio al cliente interno a partir de mi proceso de reclutamiento y selección, que también se puede mejorar, ¿ya? Entonces, quiero que esto sea un poco dinámico en el sentido de que no solamente me escuchen a mí, sino yo pueda escuchar sus opiniones, los casos que puedan traer. Si son de recursos humanos, deberían ustedes tener más casos que se les pueden presentar en las empresas. Entonces la idea es poder hacer acá una discusión y poder encontrar algunas buenas propuestas. Me presento. Actualmente ya tengo cerca de 10, 11 años en el rubro de gestión humana. Soy licenciado de Administración y de Recursos Humanos de la UPC. ¿Hay alguien aquí de la UPC? No. Soy de la UPC. Comencé en Recursos Humanos en la parte dura. Entiendo un poco acerca de CTS, de liquidaciones, de ventanillas, ¿no? Incluso he llevado a presentar mis contratos en esa época, llevaba un file, contratos al ministerio, no te ponían los sellitos, 3 copias, era un tema bien complicado. Pero he pasado por esa parte, entonces conozco cómo son esos procesos. Luego ya, por mi perfil, me empecé a orientar a toda la parte de parte soft de recursos humanos. Comencé en capacitación, vi todos los procesos de capacitación en la TAM, específicamente en una gerencia que es la gerencia comercial. Ahí aprendí un poco acerca de diseño funcional, cómo armar cursos, evaluación de indicadores de los cursos, ¿no? Cómo podríamos identificar si un curso es efectivo o no. Y luego me especialicé en la parte de capacitación, pero ya entrando a Delosi, que es actualmente la empresa en la que estoy, ya 5 años, comencé viendo toda la parte de un plan de capacitación para esta compañía, ¿no? Desde la construcción, la concepción de cuáles son las necesidades de capacitación. Es más, dictamos acá un curso que se llama Levantamiento de Necesidades de Capacitación, que también nos pueden llevar en otro momento, y cómo podemos utilizar las distintas metodologías para poder hacer un plan como más efectivo, ¿no? Que tú puedas luego ver resultados. Después de un tiempo pasé por el área de desarrollo, ver todo lo que es identificación de talento, metodologías para identificar talento, y cómo armar un poco programas de mentoring, programas de coaching, ¿no? Entonces la parte de desarrollo que vi también un tiempo, y ya desde hace 2 años y 10 meses, que son un punto, ya 3 años, veo todos los temas de reclutamiento y selección. Actualmente trabajo con un equipo de 4 personas que trabajan conmigo directamente y vemos todo lo que es el reclutamiento y selección para 5 marcas de la compañía. Delosi maneja franquicias internacionales acá en el país, somos más de 400 tiendas ya en todo el país, y lo que nosotros hacemos con el equipo de trabajo que tengo a mi cargo es cubrir las necesidades de capacitación de todas las tiendas que tenemos acá en Lima.
¿sí? Que son alrededor de 280 tiendas más o menos las que tenemos que cubrir entre las marcas que veo directamente, ¿no? Que son Kentucky, Pizza Hut, Burger King, Chili's y Madame Tussauds. En este mundo de reclutamiento y selección, yo no soy psicólogo, soy administrador, entonces en realidad yo le he visto más el lado estratégico y procesal del tema, ¿no? Entonces voy a orientar mucho la capacitación a ver cómo podemos ordenar, ustedes que están en recursos humanos, cómo pueden ordenar de la mejor manera su proceso para que sea eficiente y efectivo, ¿sí? Esa es un poco mi orientación. La idea es poder ver un proceso de reclutamiento y selección que sea efectivo, pero que también, con lo que ustedes pueden ver ahora, tenga una tendencia a la tecnología, al uso de aplicaciones, al uso de soluciones tecnológicas que nos puedan ayudar en la carga operativa. El mundo de reclutamiento y selección tiene mucha carga operativa, desde los filtros que tienen que hacer y las llamadas, los documentos que tienes que digitar, de repente si haces masivos, tienes que llenar un montón de fichas, ¿no? Entonces, la idea ahora en este tipo de procesos es cómo sistematizo, cómo automatizo mejor las distintas etapas del proceso de selección. Entonces, les voy a compartir cómo lo estamos manejando actualmente en la compañía, algunas cosas que no les puedo contar, pero hay algunas cosas que sí, ¿no? Y bueno, y de hecho mi intención con este curso es que ustedes puedan llevar sus cosas prácticas para el día a día de sus procesos, esté o no esté directamente en el proceso de selección, porque igual les va a servir. Si es que su orientación está a ser generalistas, tienen que tener sí o sí una base de reclutamiento y selección, porque de ahí dependen muchas cosas. De ahí dependen, por ejemplo, los descriptivos de puestos, levantamiento de puestos, identificación de competencias, cómo evalúas por competencias, cómo ponderas o valoras un puesto. O sea, hay muchas cosas que están relacionadas a partir del reclutamiento y selección, porque es la puerta de entrada de todos los puestos en una empresa. Entonces, si quieres especializarte en recursos humanos, algo tienes que saber de reclutamiento y selección. Bien, entonces, en mi experiencia es un poco lo que les puedo comentar. He estado en varios rubros, ¿no? En retail, también en la parte de comercial, ¿no? Y en algún momento también hice una consultoría para Petroperú, donde vi, por ejemplo, valoración de puestos, ¿no? Todo lo que son las metodologías G, todo un poco identificar cómo poder valorar puestos y cómo levantar lo que se conocen como descriptivos del puesto. Entonces, he visto un poco de todo, así que pueden aprovecharme en estas 3 sesiones para preguntarme cosas, referencias que les pueda dar, no solamente como reclutamiento, para que ustedes se puedan llevar algo interesante a su día a día. Bien, y quiero comenzar ya el curso con una pregunta muy importante que tiene relación con lo que estamos conversando acerca del reclutamiento y selección. Quiero que ustedes me digan, así con sus palabras, con las ideas que tengan, ¿por qué creen que es tan importante realizar un buen proceso de selección? No hay errores en esta clase, todo es válido. ¿Por qué creen que es importante hacer un buen proceso de selección? Bueno, porque como lo comentaste, es la base, el inicio para todo el proceso incluso se pueden dar mejoras dentro de una proceso de selección. O sea, si tú te enfocas bien, es cuáles son los requerimientos, incluso tú puedes aportar y tienen que ver con temas de costo, ¿no? Ok, ahí estamos entrando en algo más importante. ¿Qué podrías evitar, si quieren veanlo de ese lado, qué podrías evitar si es que haces un buen proceso de selección? Su compañera dice un tema de costos, ¿no? Podríamos evitar algunos sobrecostos. Muy bien, ¿qué más? Tiempos, podríamos ahorrar tiempos del equipo interno. Ok, ¿qué más? ¿Quiénes más se benefician con un buen proceso de selección? Podría aumentar la probabilidad de un buen desempeño. La probabilidad de un buen desempeño, ¿ya? ¿Cómo así? A ver. Sea un proceso de selección que va acorde a la descripción del puesto que Ya. están buscando.
podría aumentar la probabilidad de que esta persona pueda realizar esas funciones con eficiencia y eficacia. Ya, o sea, identificar a alguien en función al perfil que yo busco me garantiza que pueda cumplir un No me garantiza. Creo que buen desempeño. ¿Cuál es la premisa para ti ahí en todo caso? creo que más que garantizarme me brinda mayor probabilidad de que pueda tener un buen desempeño. Ok, el compañero es medio escéptico, dice, no, probablemente aumenta. Bueno, en realidad sí, pero si nos ponemos a hablar de probabilidades, todo es probable. Entonces, yo lo que sugiero ahí es que ustedes crean en las herramientas que están teniendo. ¿Sí? Lo que dice su compañero es cierto, tener un descriptivo de puesto bien seteado, donde hay buenos, o sea, donde tienes la estructura, y ustedes me van a hacer en un rato más, competencias, funciones, experiencia, todo eso de allí, lo que hace es que tú vas a poder buscar en el mercado a alguien que se adapte más a ese perfil. ¿Dónde está un poco el kit del asunto? Está en que siempre va a haber un margen, siempre va a haber una brecha que el candidato va a no cumplir. La idea, porque si ustedes se van a matar buscando al candidato ideal, créanme señores, no lo van a encontrar. Tienen que apuntar a tener el candidato con la brecha más corta y a lo mejor en las competencias menos significativas del puesto. Ejemplo, si yo estoy de pronto queriendo encontrar a un jefe que soporte gente, ¿no? Digamos estas posiciones que adueñan un poco un call center interno, ¿no? Para resolver problemas o cosas que puedan pasar en la compañía, ¿no? Todo jefe tiene que tener competencias pues, de liderazgo, competencias de comunicación, ¿no? Relaciones interpersonales y todo ello. Pero a lo mejor, ¿no? Yo estoy buscando parte de la compañía es que yo tenga una competencia de innovación. ¿Priorizaría yo tal competencia en un puesto donde de pronto no lo necesito tanto? No necesariamente. O sea, puedo encontrar algo de innovación en esta persona, pero no va a ser una competencia directa para este puesto. Por ende, si yo voy a hacer una evaluación, la brecha que yo puedo tener, miren, yo sí necesito gente hoy en día, es lo que buscan las empresas, gente que siempre esté innovando, pensando en algo diferente, que dicen siempre, piensa fuera de la caja, qué es lo que podemos hacer. Pero hay puestos y puestos, hay puestos donde de repente no lo necesitas tan desarrollado. Entonces, lo que voy a poner ejemplo, es que cuando uno habla de probabilidades, en realidad lo que tienes que ver es que son brechas que tú tienes que saber manejar. Que tienes que saber que cuando esa persona entra al puesto, con un acompañamiento adecuado, con un taller, con una capacitación por parte, ni siquiera capacitación, en realidad una buena inducción en su puesto, ¿no? Esa persona va a llegar a cubrir ese gap rápidamente. Pero si a lo mejor un puesto como soporte de gente, yo necesito que tenga mucha capacidad de resolución de problemas, porque hay algo que pasa no sé, con el sistema SAP y yo necesito que alguien de ahí pueda resolver algún ticket. Entonces, tengo que tener en esa persona identificada bien esa competencia y priorizar, ¿no? Entonces, hay competencias que más o menos vamos a ver más adelante que se pueden priorizar dependiendo de unos puestos. Y lo que nos hace es que empecemos a ver más la búsqueda por un tema de cuál es ese diferencial que a lo mejor se puede trabajar y lo voy a poder hacer con ese candidato para poder hacer un buen candidato para ese puesto. Entonces, retomando este ejemplo, me voy a quedar con la idea de que nosotros buscamos, en el caso de su compañero, que un buen proceso de selección me ayude a encontrar al candidato más cercano al puesto, ¿no? Que está más cerca del perfil, y eso me va a ayudar en la efectividad, ¿no? En la efectividad de mis descriptivos de puesto, en la efectividad de mis bolsas de trabajo, en la efectividad de muchas cosas que yo necesito para cumplir con lo que estoy buscando. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón es importante hacer un buen proceso de selección? ¿Quiénes se ven beneficiados con un buen talento si lo encuentras? Más específico. ¿Quién va a trabajar directamente con esa persona? Un equipo.
¿cierto? Hay un equipo de trabajo que se va a ver beneficiado si es que hemos encontrado un buen talento que le suma. ¿Y quién más? ¿Quién más? Imagínense que ustedes, por ejemplo, están reclutando ejecutivos de ventas. ¿Quién se beneficia con un buen ejecutivo de ventas? Clientes, ¿no? Y clientes somos tanto los que estamos dentro como fuera de la compañía. Pero principalmente, de todo lo que ustedes me han mencionado, uno de los actores principales que se beneficia cuando haces un buen proceso de selección es el equipo de trabajo, ¿sí? Porque tú estás partiendo de una premisa de cómo es este equipo de trabajo, qué competencias se encuentran dentro. Y hoy en día, cuando uno hace un proceso de selección, hay una etapa que es muy importante en la cual uno se reúne con el cliente interno para ver cuáles son las expectativas que tiene con el puesto, cuál es la problemática que está pasando en el área y a lo mejor qué competencias quiere que se refuerce bastante con la persona que ingresa. Cada vez que se genera una vacante, sea por reemplazo, sea nueva, es una oportunidad, y ustedes tienen que venderse la silla a su cliente, una oportunidad para que esa persona encuentre a alguien que le haga distinto al equipo, ¿no? Que a lo mejor tenga competencias que cumple con el perfil que necesita el puesto, pero quizás algunas cualidades de cualidades o características de esa persona que le pueda dar un nuevo refresh del equipo. Les cuento algo particular, o sea, definitivamente tengo un equipo de trabajo heterogéneo. Si bien es cierto, todos están dentro del estándar de las competencias que necesito para reclutamiento en cuanto a inversión de detalle, en cuanto a organización organizativa y todo ello, cada uno de ellos tiene particularidades. Tengo algunas personas que tienen una personalidad mucho más enérgica, están mucho más metidos con los candidatos, un seguimiento mucho más cercano, y tengo de pronto algunas personas que tienen una calidez adicional para tratar al candidato, que son mucho más acogedores, porque hay mucho de esta conexión que hoy día tienes que sentir con el candidato que estás buscando. Entonces, cada vez que ustedes tengan un proceso de selección nuevo o reemplazo, que esa reunión de definición o de actualización del perfil sean muy consecuentes con cuál es ese diferencial que quieren que tenga este candidato. Porque el cliente va a ser el principal, el equipo va a ser el principal beneficiado, ¿no? ¿Qué le falta a mi equipo de trabajo actual que de repente yo debería considerar en esta nueva persona que quiero traer? Es el momento ideal para aprovechar y poder sumarle algo bueno al equipo. Lo otro es lo que ustedes decían del cliente, ¿no? Si estamos hablando de puestos de venta, en nuestro caso son puestos, por ejemplo, nosotros colocamos desde los part-time, que ustedes pueden ver en un KFC, ¿no? Hasta un jefe de tecnología de información. Mi área ve todos esos tipos de procesos. Entonces, qué importante para nosotros es que incluso el jefe de tecnología, que es una posición interna, que brinda servicios, ¿no?, a todas las marcas que nosotros tenemos, sea un buen elemento y dé un buen servicio en su trabajo, y como lo mismo yo voy a buscar para un part-time que está sobre todo en el día a día, todos los días, atendiendo a nuestros clientes, que aseguran el ingreso, ¿no?, de las ventas para nuestro negocio. Entonces, acá la recomendación es siempre identificar cómo es tu cliente interno, cómo va a ser el jefe que te va, al jefe al que le va a reportar este puesto, qué características tiene, qué cualidades tiene, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un buen detalle, tengo un buen diagnóstico de cómo es ese jefe, también voy a ver que el talento que yo estoy reclutando me puede servir o no le puede servir, pero tengo que conocerlo. Entonces, si yo lo conozco, voy a poder garantizar un buen proceso de selección, porque así mi ratio, dime. Y algunas profesiones administradoras o industriales, pero yo estoy de excepción a la ley. Exacto, yo estoy trabajando con el industrial, pero no tiene la definición
Sí. Yo te comento, ese es un tema cultural. En realidad, más allá de que sea efectivo o no, hay empresas que culturalmente brindan más oportunidades a las personas por su lado de competencias blandas y no tanto por las competencias técnicas. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo no soy psicólogo, como le dije, pero a mí la compañía me permitió, a partir de lo que yo demostré viendo temas de desarrollo y capacitación, ¿no?, poder entrar a los talleres de selección, pero soportado con algunas personas que sí eran, digamos, de la rama de psicología. Pero ¿qué es lo que tú ponderas acá? Las habilidades blandas y las habilidades de gestión. Porque ya para este punto, lo que vamos a hablar nosotros, yo quiero que ustedes se vean o se visualicen, o desde donde están ustedes, no como una persona que se va a concentrar en cosas operativas, sino en cosas de gestión. Entonces, cuando hablemos de competencias blandas, hablemos de ese nivel de gestión, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta, yo considero y valoro más la parte de competencias que la parte técnica, ¿sí? Salvo, sí y solo si el puesto merite que tengas una competencia en el retail, y ahí sí es no negociable o final. Hay áreas donde definitivamente la competencia técnica es una prioridad. Recursos humanos te da la apertura para poder emplear personas que no necesariamente vengan de una carrera directa. ¿Cómo pasa esto? Yo les comento, yo soy de la primera formación de recursos humanos de la UPC. Es decir, antes no teníamos profesionales que sean enfocados en gestión de recursos humanos. Había la carrera de relaciones industriales en la San Martín, ¿sí?, pero estaba muy abocada a temas puramente de planillas en su momento. Hoy en día han cambiado los modelos curriculares. Entonces, cuando tú veas en la gente de recursos humanos, te vas a dar cuenta que hay ingenieros industriales, economistas, administradores, psicólogos también, hay diversidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy en día yo les diría que la parte que más se va a valorar y la tendencia es saber las habilidades o las competencias de gestión y las competencias blandas, ¿no? El tema, o las habilidades blandas, perdón. Porque el tema de tecnicismo en recursos humanos se puede compensar con una parte de diplomado, recursos de especialización. Ese es mi punto de vista. De repente hay algunos que dicen, no, en realidad se puede aprender, pero en recursos, en gestión humana, en realidad, tus habilidades de relaciones interpersonales, de buena comunicación y sobre todo la parte numérica se hacen mucho más potencial. Pero si ustedes quieren desarrollar los recursos humanos, tienen que enfocarse en esas tres cosas, ¿sí? Y claro, lógicamente certificarse en algunos conocimientos. Si te quieres especializar en temas de administración personal, en temas de administración personal o en temas de relaciones laborales, tienes que seguir cursos de educación de todas maneras, porque ese conocimiento técnico que no vas a aprender fácilmente, ¿no? Ahí vas a encontrar muchos abogados, vas a encontrar mucha gente que ha estudiado derecho. Pero si a lo mejor lo tuyo es la parte de gestión de talento o compensaciones, basta desde el punto de vista con que sigas ciertas especializaciones y que la compañía, por el medio cultural, apueste por el talento, ¿sí? Entonces, no sé si con eso te respondí un poco lo que estamos hablando en el paro. Sí, bastante. Por ejemplo, en la parte de cuando a mí me está recordando, Sí. tal vez es suficiente ese momento para demostrar que tengo habilidades de gestión y de qué manera de gestionar. Sí, ¿A qué se refiere con habilidades de gestión? En realidad es directamente planeamiento estratégico, visión de negocio, análisis, o sea, directamente análisis numérico de las cosas, toma de decisiones, empatía. Esas son básicamente las competencias que yo veo cuando alguien puede hacer trabajo de gestión o competencias de gestión. Ahora, entendiendo tu pregunta es, para llevarlo a la práctica, si yo soy reclutador y voy a buscar gente para recursos humanos, ¿de qué carrera voy a buscar y qué background voy a buscar? ¿No? Es por ahí un poco para saber qué tan empleable eres para quienes reclutamos, ¿no? Voy a buscar
Primero, que sí sean carreras afines a las de gestión. ¿Dónde voy a encontrar gestión? En ingeniería industrial, en administración y probablemente un par más que están relacionadas, ¿no? Incluso la psicología. Pero no me determina y no me va a bloquear a mí si solamente soy psicólogo. Eso ya se rompió. O sea, al menos creo que la mayoría de la gente que busca gente en recursos humanos ya no debería buscar solamente gente de psicología. Si tienen que estudiar psicología, no se encuentra técnicamente. Pero lo que voy es que no solamente ellos están preparados para, ¿no? Entonces, uno. Y dos, en cuanto a la experiencia, va a depender de qué puesto quiero ocupar. Si yo voy a entrar en una posición de auxiliar, asistente de recursos humanos, sí voy a necesitar una experiencia, pero no tan amplia. A lo mejor que hayas hecho prácticas, si eres ingeniero industrial, hoy en día los ingenieros industriales son multifacéticos, también pasan por muchas áreas. Entonces no voy a priorizar qué tanto has conocido recursos humanos, qué tanto has estudiado o qué tanta especialización tengas, te puedo enseñar. Pero si ya estamos hablando de puestos de analistas, de coordinadores, lógicamente sí voy a exigir unos años de experiencia en el área, no tanto tu carrera, ¿no? Aunque sí he visto cada vez menos, pero he visto algunos anuncios donde solo especifican psicología. ¿Y eso es por qué? Porque quieren de pronto ahorrarse una consultora para ver la parte de evaluaciones psicológicas que no la vemos los que somos administradores, en mi caso. Puede pasar, pero cada vez son menos, ¿sí? O sea, cada vez son menos, cada vez estamos sacando un poco de eso del mercado, no porque el psicólogo no lo puede hacer, sino más bien yo creo que esta carrera de gestión humana ha forzado a que los psicólogos se especialicen en cosas de gestión. Las carreras de psicología a veces se quedan muy solamente en la estadística, a lo mejor en las pruebas proyectivas, en distintas pruebas que son súper complejas, que probablemente muchos administradores nos cueste entenderlas. Pero lo que han hecho es el psicólogo y ahora se especializa en psicología organizacional y le suman toda la parte de gestión humana. Entonces, se ha ido migrando por los dos lados. Y yo te lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo comencé a estudiar recursos humanos, en mi primera promoción de 40 y pico que éramos, muchos de los que entraban a recursos humanos decían, no, en recursos humanos me voy a ir a recursos humanos porque ahí no se ve nada de números, ¿no? Entonces, murieron todos porque al cabo de que nosotros empezamos a estudiar, veíamos temas de finanzas, veíamos temas de economía, pero también en recursos humanos empezamos a ver indicadores desde muy iniciada la carrera. Entonces mucha gente se dio cuenta que eso no era lo suyo y se fue a psicología. Entonces al semestre siguiente quedamos 5 de los 45 que comenzamos, ¿no? Entonces pasa eso que a veces no conocemos a profundidad lo que es hoy en día gestión humana, ¿sí? Entonces no sé si con eso respondí un poco más claro. ¿Sí? No te preocupes, vas a tener las posibilidades de entrar a recursos humanos si así lo quieres. Muy bien. Entonces, lo tercero tiene que ver con lo que decía su compañera justo desde el inicio, los sobrecostos o el tiempo. Cuando tú haces un buen proceso de selección, logras eficiencia en dinero y lógicamente en tiempo, ¿no? Entonces, esas son un poco las tres características principales que yo considero para lograr un buen proceso de selección, ¿por qué considero que es importante hacer un buen proceso de selección? Por estas tres variables. Vamos a tener algunos bloques. En esta primera sesión vamos a ver el bloque introductorio, donde voy a hablar un poco acerca de un modelo de gestión de talento. Voy a darles una mirada completa al proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Algunos tips de la clave del éxito para hacer un buen reclutamiento, y van a hacer ustedes un ejercicio de descriptivo de puesto, lo vamos a hacer juntos para que puedan entender un poco más de esto. Vamos a ver luego en el bloque 1 lo que es la planificación de personas. A veces partimos directamente, ya hay que buscar, sí, hay que ir al campo, publicar, LinkedIn, Boomerang, a todo, pero no estamos viendo la parte de planificación. Por eso hablo mucho del rol estratégico o el rol de gestión que tiene que tener un puesto de reclutamiento de selección. Y vamos a ver también en el bloque número 2 ya todo el enfoque solamente de temas de reclutamiento. Vamos a ver técnicas de reclutamiento actuales y vamos a ver indicadores de gestión. Para la próxima clase les voy a pedir que en la medida de lo posible traigan una laptop, porque vamos a hacer ejercicios, indicadores, ¿ya? Entonces,
Eso es lo que yo considero que ustedes necesitan ahora, ¿ya? Y luego, en el bloque 3, vamos a hablar puramente de selección, ¿sí? Hay que partir bien el proceso ahí. Vamos a hablar de algunas metodologías, vamos a hablar un poco acerca de entrevistas por competencias, que aquí les digo, hoy en día todas las entrevistas ya son por competencias, o sea, ya no es que hay entrevistas y entrevistas, ¿no? En realidad, más bien, si tú no haces entrevistas por competencias, estás fuera de forma. Ya hoy día todo debería hacer entrevistas por competencias, así que vamos a ver un poco de eso. Y voy a darles algunas luces acerca de herramientas tecnológicas que hoy día se están manejando, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en el lapso de las 3 sesiones que tenemos en el curso. Ya, me estaba olvidando. Y antes de ir, vamos a hablar un poco acerca de el onboarding, que es un proceso que, si bien es cierto, tendrá un par de años más o menos en el mercado. Recién acá en el Perú lo estamos empezando a implementar, el proceso de onboarding, ¿ya? Muy bien. Veamos. Un modelo de gestión de talento. Muy bien, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, la diapositiva? ¿Qué es lo que nos dice aquí? El modelo de gestión de talento busca atraer, identificar, desarrollar y retener colaboradores que hagan viable el crecimiento de la organización. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un modelo de gestión de talento, es que todos tienen que tener claro que siempre vamos a tener estas 4 etapas para un postulante o para un nuevo ingreso, en realidad, para la compañía, ¿no? En el tema de gestión de talento yo parto desde cómo empiezo a hacer visible mi empresa, cómo empiezo a vender mi compañía, ¿no? Para ser atractivo a otras personas, para ser atractivo a mis próximos talentos. Luego tengo que partir por la identificación y luego viene la parte muy importante, que es el desarrollo de estos talentos que yo he ingresado. Finalmente, el ciclo de esa gestión del talento acaba en la retención. Ahora, ¿qué implica para ustedes retener a alguien? ¿Qué opinan de la palabra retención o retener? Eso, por ejemplo, bien, el personal que trabaje bien, que haga bien sus cosas, entonces va a haber quién va a querer crecer, entonces va a querer postular a otras empresas y la misma empresa se va a dar cuenta de ello, entonces va a querer darle oportunidades o aumento o algo que no pueda permanecer en la empresa, no se pueda retirar. Ya, muy bien. ¿Pero no les parece un concepto o una palabra muy dura? Sí. Retener. Porque ¿Cómo? no que resignar, ¿no? ¿Cómo meterte así, no? Ponerte una argolla, porque decirte quiero que te quedes aquí todo el tiempo. Entonces, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra. Y yo la he cambiado por ampliando la experiencia. ¿Sí? Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, hoy en día, sinceramente, con una mano al pecho, ¿ustedes quieren quedarse toda la vida en la empresa donde están ahorita? O en el puesto en el que están ahorita. Nadie quiere quedarse siempre ahí, ni en el puesto ni en la empresa. Y no es porque esté mal, sino que yo quisiera permanecer donde mi experiencia sea mejor. Y si la empresa en la que estoy me da una buena experiencia, ¿por qué no? Pero es una decisión mía. No es que la empresa me pone un billete para yo no salir. Entonces ahí radica la diferencia cuando uno gestiona talentos. Tú como compañía tienes que ofrecer, a ver, tú estás comenzando en prácticas profesionales. Si yo quisiera que tu experiencia sea más amplia, lógicamente tengo que ofrecerte buenas oportunidades de desarrollo y saber adaptarme a tus necesidades, ¿no? Flexibilidad de tiempo, mejora continua, siempre en proyectos, ¿no? Probablemente vas a querer ver un poco de todo, los humanos vas a querer pasearte por los tratamientos, por organización. Yo tengo que leer muy bien a mi talento para poder hacer que su historial de vida sea el mayor posible. Entonces, quiero que ustedes vayan cambiándole poco a poco ese concepto cuando les hablen de retención. Hablemos de mejorar la experiencia. Si yo mejorando la experiencia logro que tú estés 3 años conmigo, me puedo dar por bien servido, porque probablemente ya también puedo dar tu mejor contribución. A veces, ¿qué pasa? Cuando
retenemos a esas personas, más bien lo que se hacen es, se acomodan a ese puesto, te dan su 90, su 100% de entrega, pero no va más. O sea, no hay una milla extra que te entregue porque ya se quedó tan estático en lo que hace o tan tranquilo y dice esto de acá yo lo manejo con los ojos cerrados que no encuentro nada más. Entonces tienes gente que tiene 10 años, 15 años en la misma posición, que no te agrega valor. Y es porque en su momento no identificaste cómo mejorar su experiencia, ¿no? Entonces, poco a poco eso está cambiando, pero se van a dar cuenta que las compañías todavía se dan mucho de retener. Si ustedes son los nuevos agentes de recursos humanos, tienen que cambiar este concepto. Yo ya estoy bien, pero ustedes no. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando hablen de un modelo, cuando ustedes elaboren el modelo de gestión de talento de sus compañías, fíjense no solamente en cómo atraer, en cómo identificar, en cómo desarrollar, sino en cómo amplío la experiencia de esas personas en mi compañía. Y eso puede hacerse de muchas maneras. Hay muchos programas que son como programas de fidelización de esa persona, ¿no? Pero para eso yo tengo que leer cuáles son las necesidades de de esa persona en esa compañía, ¿no? Dime. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un señor que venía con años en la empresa. Y los jefes veían el señor quería ascender, quería más. Pero el señor decía que él no quería ascender porque no quería más responsabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos incentivarlo? Es bien cierto que el salario es un tema importante, pero no es el único. El clima, me imagino que para él era muy bueno para que se quede tanto tiempo ahí, pero ¿cuál sería ese plus o cómo podríamos incentivar para que alguien que tantos años vive en un proyecto no sienta? No se motive a hacerlo. Claro. Muy bien, es un buen ejemplo y acá con esto también quiero darles otra premisa. Como todo en la vida, no todos estamos hechos para todos. No todos estamos hechos para ser líderes necesariamente. Hay algunos que se convierten en líderes y hay algunos que son seguidores. Entonces, para el ejemplo que nos comenta su compañera, cuando uno hace identificación de talento, ¿sí? Una de las teorías, porque hay varias metodologías para utilizar esto, hay una metodología que se llama el 9-Box. En esta metodología lo que uno hace es clasificar, como estoy diciendo muy práctico, ¿eh? Porque hay mucha data de aquí, identificar a las personas en 9 cuadrantes. En uno de los ejes tú vas a colocar desempeño y en el otro de los ejes potencial. Cada empresa define cómo evaluar potencial y cómo evaluar desempeño. Yo puedo evaluar potencial a través de evaluaciones psicológicas, ¿no? O puedo evaluar potencial, no sé, por algunos assessments o entrevistas, ¿no? Todo eso para yo poder determinar. Y también la empresa tiene que identificar qué competencias, ¿sí?, son las que para ellos determinan si alguien tiene potencial o no tiene potencial. Yo puedo decir que alguien tiene potencial si es que veo que tiene bien desarrollada, no sé, pues, su orientación a resultados. O yo puedo identificar o puedo definir que alguien tiene potencial si es que es una persona que es, no sé, pues muy, digamos que tiene una visión de negocio muy amplia, ¿no? Cada empresa determina esta parte de acá. Cada empresa tiene que definir cuál es su perfil de potencial de una persona. Eso es algo muy customizado. Y la otra parte es desempeño, que depende directamente de lo que son las evaluaciones de desempeño, ¿no? Donde uno pone lo que son los objetivos y las competencias. Entonces, cuando uno hace este análisis y va identificando a las personas por cada uno de los cuadrantes, hay uno de ellos, ¿sí?, donde tú puedes ubicar a las personas que, si mal no recuerdo, le puedes llamar talento confiable. Y generalmente son personas que se sienten a gusto donde están, que no quieren más oportunidades de desarrollo,
pero que hacen bien lo que están haciendo, ¿sí? Hacen bien su trabajo, no sé, imagínate que sea la persona que es responsable de facturación. A ellos les gusta el orden de sus facturas, colocarlas, digitarlas, procesarlas y presentarlas. No les gusta más a algunas personas. Entonces, yo lo que tengo que apelar ahí es esa persona, si está encajando en el perfil que yo necesito para ese puesto y no necesito más, hay que ver cuáles son sus necesidades. A lo mejor esa persona se sentiría bien si yo le doy un horario flexible, o a lo mejor esa persona se sentiría bien si yo le doy un trabajo remoto desde casa, o a lo mejor esa persona se sentiría bien si es que yo cada año le aumento 100 soles. O sea, hay que ver cuál es su necesidad, pero no necesariamente es una necesidad de crecimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho importa o mucho ayuda que ustedes tengan una metodología para identificar el talento en sus empresas y puedan determinar qué hacer con el grupo de personas dependiendo en qué cuadrante estén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a mejorar o cómo voy a ampliar la experiencia de estas personas? Viendo si es que lo que ellos necesitan son cosas más de pronto de calidad de vida. Si ya tienes más de 10 años en una compañía, ya te orientaste a una rutina, ya de repente has declarado que te quieres jubilar, no sé, ¿no? O sea, hay cosas que de pronto tienes que entrar en el detalle para poder ofrecerle una mejor experiencia. Distinto a lo que comenta su compañero, oye, yo soy millennial, yo necesito otras cosas. Entonces, tengo que identificar qué necesita él para ampliar su experiencia. Pero tengo que conocer mi talento y una metodología como esta te ayuda bastante a poder centralizar. Como así también, estoy adelantando un poco en este otro curso, ¿ah? Tienen que pagar el doble. Hay uno de los puntos acá en un tipo de metodología que también te dice, ¿sabes qué? Hay gente que no está cumpliendo el perfil, no tiene el potencial que yo quiero y tampoco está haciendo un buen desempeño. Así que, ¿qué toca hacer con ellos? Invitarlos a hacer. No hay otra, ¿no? O sea, a veces quizás pensamos que le estamos haciendo un bien a esa persona, teniéndola ahí. De pronto es una persona que ya llega malhumorada al trabajo, que de pronto no se siente a gusto porque ya se aburrió, pero tampoco tiene potencial para desarrollarlo. Y lo que más bien eso hace es no contribuye al clima. Fíjense, muchas de estas personas que tienen bajo desempeño, tienen poco potencial, son de las personas que más tiempo se toman hablando en ruidos de pasillo, inventando historias, quejándose de todo, ¿no? Generalmente comparten estas características. Entonces, lo que hay que hacer con esas personas es simplemente decirles adiós, ¿no? Entonces, esta parte de ampliar la experiencia va a depender mucho de que tú conozcas al talento. Y en función a eso los vayas orientando a que se queden el mayor tiempo posible contigo. Pero no los amarres. Si no quieren quedarse contigo, déjalos volar. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos entendido un poquito más acerca de un modelo de gestión de talento. Y ahora vamos a ver una mirada completa al proceso. ¿Sí? Al proceso de reclutamiento y selección. Todo comienza porque se genera una vacante, lógicamente. Alguien deja el puesto o se crea un nuevo puesto. Tenemos una vacante. ¿Y esto quién lo genera? El cliente interno. Es decir, normalmente el líder del área, el gerente del área dice, ¿sabes qué, Alexis? Mira, está pasando esto en mi grupo, mi equipo. Fulanito ya se va a retirar de la compañía y bueno, ¿no? Necesitamos encontrar a una nueva persona para cubrir la vacante. Este proceso, como todo, tiene ciertas aprobaciones, ¿no? Ahora, acá me quiero detener un poquito porque si se están en empresas pequeñas o medianas, les voy a pedir que ustedes revisen cómo están generando las aprobaciones de sus vacantes, porque a veces se genera mucho desorden, ¿no? Desde quién tiene que aprobar la vacante, pero sobre todo lo que preocupa es ¿por qué necesito ese puesto? A lo mejor estoy pidiendo un analista con perfil de coordinador o jefe,
O a lo mejor estoy pidiendo un auxiliar cuando la posición corresponde a un analista, ¿no? O a lo mejor, como me quiero ahorrar, estoy pidiendo un practicante y le voy a dar funciones de analista. Entonces, es muy importante determinar cómo se genera la vacante, por qué y para qué se está generando ese puesto. Les pueden ahorrar hasta mucho dinero a la compañía, porque a veces no necesitas más allá de un auxiliar y estás contratando a un analista. ¿Sí? Entonces, es muy importante la parte de cómo se genera la vacante para que ustedes tomen protagonismo, ¿no? Y por eso es que ustedes tienen que volverse cuestionadores en este proceso. Ok, voy a reemplazar a Alexis porque ya no va más como coordinador. Ok, ¿qué necesito entonces para esta posición? Voy a necesitar igual un coordinador, a ver las funciones, qué es lo que estaba haciendo Alexis, ok, muy bien, o a lo mejor yo necesito un jefe. ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Cuáles son los objetivos que quieren que se logre con este puesto? Ese es el rol que ustedes tienen que tener en el inicio, de poder hacer un análisis desde el inicio del proceso. Y eso comienza en cómo se genera una vacante. Se los comento porque en una compañía tan grande como la que actualmente trabajo, hemos mejorado bastante en ese orden para poder identificar cuáles son los puestos que estamos buscando, quiénes son los trabajadores de estos puestos, por qué los necesitamos, hay que indagar, ¿no? Cómo limpiamos bastante el orden de que sean las funciones correctas en ese puesto que estoy buscando, ¿no? Presupuestalmente, cómo estamos en el mercado. O sea, hay muchas variables que salen a partir de que yo evalúo la vacante que estoy buscando, ¿sí? No sé si hasta ahí me dejé entender en esta parte de cómo se genera la vacante. Después de que yo ya vi y validé que la vacante la necesitamos, comienzo con mi etapa de reclutamiento. Hoy en día el reclutamiento ya se le conoce como reclutamiento 3.0, todo es mucho más digital. Sin embargo, hay fuentes que son tradicionales, que inclusive ahora ya se están llamando fuentes tradicionales, a mí se llaman un poco desconocidas porque no todas las empresas tienen acceso a ellas. Boomerang como trabajo, pero los que están tomando más protagonismo tienden a ser ahora las universidades, porque las universidades incluso están ofreciendo, si les digo porque lo conozco, lo sé, sin hacerles necesariamente saludos, sin hacerles necesariamente un cherry, pero por ejemplo la UPN, una universidad con la que estamos trabajando últimamente en nuestros puestos de part-time, ya incluso tiene dentro de su oficina de oportunidades laborales psicólogos que te hacen los perfiles. Entonces la verdad es que yo me ahorro mucho tiempo con eso. Entonces, fuentes de reclutamiento como los institutos, universidades, funcionan bastante bien. El periódico, la verdad es que ya poco a poco está quedando obsoleto, sin embargo hay algunas posiciones que todavía encuentras por allí, por esos medios, ¿no? Por ejemplo, posiciones más claro, ni tanto, no las masivas, sino más bien posiciones como de auxiliar de producción, almaceneros, en algún momento los motorizados, hoy en día los motorizados ya se digitalizaron, ¿no? Ese tipo de posiciones todavía se pueden anunciar, pero ya no buscan pues un analista de recursos humanos en el periódico. Eso es un poco más complicado, ¿ya? Y si están haciendo eso, preocúpense, es una inversión tirada al agua, porque no lo hagan, ¿ya? Después del reclutamiento viene la selección como proceso, ¿no? En el proceso de selección ya acá uno se pone a ver todas las distintas metodologías para identificar talento. Tienes los assessment center, entrevistas panel, tienes dinámicas masivas, las entrevistas directo uno a uno. Digamos que acá ya va a depender del tipo de puesto que estés buscando, ¿no? Si eres proceso masivo, probablemente en mi caso, ¿no? Yo utilizo bastante lo que son entrevistas telefónicas, ¿sí? Y masivos. Eso básicamente es lo que yo utilizo. Pero cuando veo procesos staff o administrativos, ahí puedo aplicar a Assessment Center, ¿no? O también algunas entrevistas panel, ¿no? Y a partir de ahí luego ya entrevistas individuales. Siempre se va a terminar en una entrevista individual, de alguna manera. Es muy raro que no tengas entrevistas de por medio para seleccionar a alguien, ¿no? Después de hacer la selección, viene la inducción.
A veces se discute en dónde debería quedar la inducción, en la gente del ayuntamiento, o lo debería haber capacitación, o lo debería haber el jefe. Nadie quiere ser dueño de la pobre inducción. Y la verdad es que la inducción es muy importante. No solamente porque le das a conocer la historia de la empresa y que cómo se fundó y todo un tema, sino que ahora tenemos que preocuparnos mucho, ¿no?, de que esa persona se sienta enamorada desde ese momento que yo estoy dándole la información necesaria de la empresa, pero también me estoy presentando oficialmente con ese candidato, o perdón, ya con esa persona contratada. Porque claro, cuando yo comencé mi proceso de selección, lo que tú haces es vender la compañía, ¿no?, de todas maneras. Pero ya en ese momento de inducción, esa persona ya firmó un contrato, ya va a estar contigo. Entonces, tienes que darle el mejor recibimiento para que comience a hacer ya sus funciones. Y una vez que ya le di la inducción, viene lo que es el proceso de onboarding, que es un poco lo que les comentaba, que hoy en día ya las empresas se están preocupando. ¿Qué es el proceso de onboarding? Es el proceso que hace que esos primeros 30 días de inversión en el puesto hagas un enamoramiento directo al nuevo ingreso. Pero es un enamoramiento que, si lo traduzco a cosas directas, es un acompañamiento desde las herramientas de trabajo que necesita esa persona, las reuniones, los clientes críticos o sus stakeholders que necesita conocer esa persona en su puesto, ¿no?, hasta la claridad directa de sus objetivos, es lo que tú esperas de esa posición, e incluso de esa posición y de esa persona. Entonces, ese proceso de onboarding hoy en día tiene mucha injerencia, porque si yo engancho bien con esa persona en esos primeros 30 días, voy a elevar, utilizando las palabras de esa compañera, la probabilidad de que esa persona, ¿no?, permanezca mayor tiempo conmigo, porque voy a hacer que esa persona desde un inicio conozca todo lo que necesita para hacer su puesto, sepa a quiénes tiene que contactar, sepa quiénes son esos clientes más difíciles que tiene que atender, sepa cuáles son las áreas core de nuestro negocio, sepa cuál es la información de ventas de mi compañía. Es decir, todo un acompañamiento y cosas como las herramientas de trabajo. No sé si les ha pasado, pero algunas de mis experiencias laborales, recién el primer día que yo llegué, a mí mismo me encargaron tramitarme mi celular, tramitarme mi correo, ¿no? Entonces, no es buena idea. O sea, tú debes llegar y ya todo debe estar ahí. Tu laptop, tu correo, tu check, tu agenda, ¿no? Ya debes tener incluso reuniones agendadas con las personas que necesitas, con tu equipo. Debe haber una presentación hacia toda el área. ¿Ustedes han vivido este tipo de experiencias en sus trabajos? Nada. Bueno, por eso es que les digo que estábamos comenzando los tiempos de los jóvenes. Y es complicado, porque hay cosas operativas también, pero no estamos viendo el lado de la experiencia que te puedes llevar. Se los comento, por ejemplo, en la TAM había un programa de inversión en el puesto que inclusive incluía una visita al aeropuerto. Nos llevaban a nosotros a ver los aviones, a ver todo el recorrido que se hacía para una programación de los vuelos, ¿no? O sea, conocíamos de cerca el negocio. Y después, a la semana siguiente, teníamos otra inducción donde hablábamos del lenguaje aeronáutico de la compañía, y después nos citaban a una reunión en el mes ya para conocer a las otras personas de las áreas. O sea, había todo una inversión de tiempo, sí es cierto, pero que de alguna manera a ti te daba más herramientas para adaptarte más rápido a la cultura de la empresa, ¿no? O también te podías ir corriendo, como yo no sabía que era así, no me gusta. También puede ser, pero no es la idea. No es la idea. Acá en Deloitte, por ejemplo, una de las cosas que es parte del onboarding hoy en día de algunos puestos, si no es de casi todos, es que también tenemos una visita a nuestras tiendas. Nosotros manejamos varias marcas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo ingresé, estuve 2 semanas fuera porque tuve que visitar todas las marcas un día al menos y hacer un rol como si fuera un part-time. Trabajé ahí viendo mis papitas, mis pollitos, se me metí chile, se me caían los platos,
o leo un frappuccino en Starbucks, me acuerdo. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y luego de eso tuve mis reuniones con algunos líderes de las áreas, ¿no? Para poder entender un poco más qué esperaban del área de capacitación, porque precisamente yo trabajaba en capacitación. Entonces, todo el proceso de onboarding incluye esas cosas, ¿no? Un conocimiento de todos sus stakeholders, pero también sus herramientas de trabajo. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, señores, ese es el proceso completo y lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es abordar cada una etapa por etapa para que podamos ver el detalle. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Ya se aburrieron con el sueño? ¿No? Otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es la clave de éxito en un proceso de reclutamiento y selección? Es diferente de la pregunta anterior. Entonces, ¿cuál es la clave de éxito en un proceso de reclutamiento y selección? ¿Cuál creen? A ver, ideas. ¿Cuál es la clave de éxito en un proceso de reclutamiento y selección? Tener bien detallado lo que uno busca para que uno necesita. El detalle de lo que estoy buscando. Como has visto las diapositivas, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa más. Un buen reclutador. Bueno. Ya. Eso ya está por descontar. ¿Qué más? ¿Qué necesita un buen reclutador? Tener un plan definido. Un plan, un proceso, un flujo, ¿no? Algo muy claro. Entonces, hay dos cosas que yo considero que son la clave del éxito para un proceso de selección. ¿Qué ven aquí? ¿Hay algo que no encaja? ¿Correcto? Entonces, la reflexión es la siguiente. Si no sabes lo que buscas, probablemente nunca lo encuentres. Por eso es importante lo que ustedes decían. Necesito saber qué estoy buscando. ¿Cuál es el descriptivo de puesto? ¿Sí? Así como cuando han tenido alguna relación amorosa fallida y no le resultaron con el descriptivo de puesto, ahora casi tienen que explicar. ¿Sí? ¿Qué competencias necesito? ¿Qué funciones uno tiene que cumplir? ¿Cuántos años de experiencia tiene que tener? ¿Qué competencias técnicas tiene que tener ese puesto? Todo ese detalle yo lo necesito conocer antes de iniciar mi proceso de selección. Y lo segundo es, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Un sombrero? Un elefante. No, ¿qué comida diría que venía ahí un elefante? Una serpiente que se come el elefante. Pero grave, ya. Un cerro, dicen por ahí. ¿Cómo? Ahí están los ojos de la serpiente. Bueno, esta es una historia conocida, ¿no? El Principito. ¿Han leído el Principito o no han leído el Principito? Uy, no, mira, chicos, esa es cultura general, ¿no? Por favor. Lo que ves va a depender de tu perspectiva. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? Que yo podría traer un candidato, le voy a dar el descriptivo de puesto, y cada uno de ustedes lo podría entrevistar. Cada uno le va a dar una opinión probablemente totalmente distinta. Pero para eso yo tengo que, para evitar eso, yo tengo que haberles dado a ustedes un estándar, un formato más o menos de medición de este candidato. Por eso es importante tener un proceso definido, incluso una pauta de entrevista. ¿Qué tipo de preguntas voy a utilizar para yo poder luego comparar y decir que si yo la entrevisté en los comentarios de mi compañera, podamos discutir sobre lo mismo? Pero si ella de repente se enfocó, no sé, en preguntas solamente personales, y yo hice solamente preguntas técnicas, va a ser difícil de poder comparar. ¿Sí? Entonces,
Para mí, las dos claves importantes de un perfil o de un proceso de reclutamiento y selección es que tengamos claro el descriptivo de puesto y que tengamos también una formalidad o una estructura para hacer la entrevista o para hacer nuestro proceso de selección. Eso nos va a asegurar poder tener opiniones comparadas. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Le voy a contar la duda. ¿Todo bien? Entonces, vamos a ponernos a trabajar. Y aquí quiero aclarar solamente una diferencia. El perfil del puesto es distinto al descriptivo del puesto. Ojo con eso. Dependiendo de las metodologías que ustedes vean en el mercado, en la mayoría de ellas, dentro de un descriptivo de puesto, en la parte final, está el perfil. Cuando yo revise lo que es perfil, es básicamente requisitos que necesito para el puesto, como los académicos, como los años de experiencia, como los conocimientos técnicos, como las carreras, ¿no? Como las competencias básicas. Eso es perfil. Pero si yo me doy un descriptivo de puesto, estoy hablando de algo más amplio. La mención del puesto, la función principal, las funciones adicionales, el grado de responsabilidad económica que puede tener este puesto. Es decir, es más amplio, ¿ya? El concepto de descriptivo de puesto nace a partir de que en algún momento a alguien se les ocurrió que no era lo mismo tener un paquete de compensaciones para un analista que un asistente, ¿no? ¿Y cómo hago eso? No solamente para diferenciar entre un analista y un asistente, sino en que no es lo mismo compensar a un analista de finanzas que a un analista de tecnología de aplicación. ¿Cómo hago esas diferenciaciones? Pues hay metodologías, ¿no? Una de ellas, como decía, se llama la metodología Hale, que te permite primero levantar descriptivos de puesto y luego valorizarlos. Entonces, al tú levantar toda esta información de un puesto, lo que hacen estas metodologías es que te entregan a través de un cuadro de grados y otros conceptos que son más de detalle, te otorga un rango de valor para esta posición, lo cual a ti te va a hacer revisar si es que estás primero pagando bien para este puesto y segundo, cómo estás comparado versus el mercado. Entonces, el descriptivo de puesto, lo que vamos a proceder a hacer juntos, tiene que ver con más información que yo le puedo dar, ¿no?, a la posición que estoy buscando. No solamente el perfil, sino todo un complemento del descriptivo de puesto que es más amplio. ¿Ya? Entonces, por eso es diferente y es importante que ustedes sepan que no es lo mismo cuando les hablen de un perfil que de un descriptivo. Si quieren conocer más datos, pregunten siempre por el descriptivo del puesto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos a ponernos a elaborar nuestro descriptivo de puesto. El formato que les he entregado ahí es un formato estándar, algunas cosas están puestas por la propia empresa que hoy día manejamos, ¿no? Y otras cosas que son de una metodología que conozco, que fue un poco la consultora que nos ayudó a hacer esto. Entonces, quiero que ustedes revisen el formato y hagan su descriptivo de puesto. Del puesto que están ocupando actualmente, del que ocuparon en algún momento, cualquiera de esos dos para que puedan tener información más importante. ¿Ya? Yo me voy a ir pasando por sus sitios. Hay conceptos, eso sí, o hay campos que no necesariamente aplican. Ojo, voy a abrirlo aquí adelante, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pueden colocar la empresa, el RUC, si no se acuerdan pongan ahí cualquier número, la división o la unidad, hay algunas empresas que tienen divisiones, unidades, ¿no? Departamento al cual pertenecían, recursos humanos, administración, ventas, ¿no? El cargo, lo que es categoría, esa parte de aquí no lo completen. Después pueden ponerle acá cómo estaba su puesto identificado en un organigrama, es decir, a qué puesto reportaban ustedes o cuáles eran sus puestos pares, o si es que tienen reportes, si es que tienen, digamos, gente a su cargo,
qué puestos tenían bajo su cargo. Luego, cuál es o cuál era, si es que la conocían, o de repente siempre han trabajado sin una misión, pues hoy día pueden preguntarse, ¿cuál es la misión de mi puesto? ¿Para qué está hecho ahí? ¿Para qué me necesitan en esta empresa? ¿No? ¿O para qué necesitan este puesto en la empresa donde estoy? Esa es la pregunta correcta. Después de eso, funciones, ¿no? Ojo, hay diferencia entre lo que es una función y una tarea, ¿sí? La tarea es enviar correo en la mañana, enviar correo en la tarde, es una tarea, ¿sí? Una función es una responsabilidad más amplia, por ejemplo, gestionar las cobranzas de la compañía. Ya, ese es el proceso que yo veo, gestión de cobranzas. Veo además análisis de no sé, pago a proveedores, analizar el tiempo de pago a proveedores, ¿sí? Ojo que una función es mucho más amplia que una tarea, ¿ya? Después de poner las funciones, ahí sí puedo colocar las actividades o las tareas al lado derecho para poder identificar cuáles son las tareas que corresponden al proceso que yo veo. Si yo soy el analista de recursos humanos, de repente yo estoy a cargo del proceso de pago de planillas. ¿Qué es lo que hago? Digamos, si que tengo horas, pago de función a horas, no tengo que ver el descargo, no sé, pues las horas de trabajo de cada uno de los trabajadores, genero hoy día creo que se hace todo a través de firmas electrónicas, ¿no? Tengo que enviar las firmas electrónicas y acá puedo colocar las actividades. También estoy a cargo, no sé, si yo soy el analista de reclutamiento y selección, estoy a cargo del reclutamiento, la selección, estoy a cargo también de la onboarding, no sé. Esos son los procesos macro que yo voy a ver por mi puesto de trabajo. Después de eso están algunos detalles que necesito para poder ver qué magnitud o qué impacto tiene cada puesto. Si es que yo, por ejemplo, tengo responsabilidades de dinero por temas comerciales, o si hay algún tipo de ingreso que yo genero desde mi puesto de trabajo, si tengo algún impacto sobre lo que es las ganancias de la compañía. Normalmente estas partes aquí son para puestos pues gerenciales que de pronto tienen un impacto, o facturas que tienen un impacto directo en el negocio. A lo mejor yo les aconsejaría vean más este lado. Tengo gente a mi cargo, directos, o tengo gente indirectamente, o tengo subcontratados, para ver cuántas personas están relacionadas directamente con mi puesto. Más abajo hay conceptos como, y acá entramos ya a más detalle de lo que es el perfil, ¿sí? ¿Cuál es la formación académica que yo necesito para este puesto? Ojo, no pongan lo que ustedes son, sino pongan lo que se necesita para el puesto, ¿sí? Bachiller, de repente necesito a alguien que solamente tenga estudios técnicos, o a lo mejor necesito a alguien que tenga una maestría, ¿no? Dependiendo del puesto que ustedes están ocupando. ¿Qué carreras son las más afines a esta posición? ¿Cuántos años de experiencia necesito para cumplir el rol que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo estimo yo en meses o en años, dependiendo, que voy a necesitar para adaptarme al puesto? ¿No? 6 meses, 3 meses, un mes. Y nivel de idiomas que necesito, si es que necesito a lo mejor algún software específico, y cuáles pueden ser algunas aptitudes necesarias adicionales, ¿no? Que yo puedo requerir. No sé, puedo colocar ahí de repente, acá no pasa mucho, ¿no? Porque la mayoría están en recursos humanos, pero a lo mejor si es que estoy en un área de TI, ¿no? Necesito alguna curiosidad adicional que tenga este perfil, ¿no? Que siempre esté, no sé, enterado desde el punto de las tendencias tecnológicas, ¿no? Como que sea más curioso, ¿no? Que ya son otras aptitudes adicionales. O a lo mejor necesito a alguien, no sé, pues que interprete planos, que interprete códigos, ¿no? Son aptitudes mucho más específicas y que tienen que ver con temas intelectuales, ¿no? Después hay temas físicos. Acá puedo colocar si es que la posición que estoy haciendo en objetivo hace o no esfuerzo físico. Acá yo puedo calificar si es que sí o no, si es que requiere una concentración visual constante. A lo mejor, por ejemplo,
nosotros tenemos los puestos de motorizados, de drivers, entonces ese puesto siempre tiene que tener una concentración visual en algo específico. ¿Qué nivel de, o qué tipo, perdón, de destrezas o habilidades necesito para esta posición, ¿no? Y si es que implica alguna constitución física distinta, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros a veces tenemos algunas posiciones que requieren que siempre carguen peso, ¿no? Entonces, por lo general tratamos de buscar personas que tengan una contextura un poco más, ¿no? Fuerte, digamos, para que pueda no costarle mucho el tema de levantar pues, jabas o cajas que nosotros manejamos de 15 o 20 kilos. Entonces, pero también es importante los puestos. Cuando estás en minería, hay algunos puestos de obreros que necesitan que tengan también cierta contextura física diferente, ¿no? Entonces, acá yo voy poniendo ese tipo de detalle. En cuanto a responsabilidades, acá te pregunta un descriptivo, ¿no? ¿Tiene este puesto supervisión de personal? Sí, no. ¿Qué tipo de materiales o herramientas o equipos utiliza? Puede ser laptop, celular, smartphone, lo que fuera. Si es que tiene alguna responsabilidad sobre algún título de valor, dinero, de repente es un puesto de alta confianza, ¿no? De confianza plena en el escritorio, a lo mejor es responsable, no sé, pues tiene acceso a las acciones de la compañía, ¿no? A ver información confidencial, ¿no? Acá puedo colocar si es que eso es así o no. Si es que tiene este puesto relaciones con contactos internos, qué áreas son o qué puestos son, de repente brinda mucha información al directorio o de repente a gerencias, ¿no? O de repente solamente se contacta con pares. También si es que tiene contactos externos con muchos proveedores, organismos públicos, y si es que tiene acceso a información confidencial, ¿no? Finalmente te pregunto también por las condiciones de trabajo. El puesto que yo estoy levantando, ¿no? Está de repente en un, no sé, imagínate que trabaja en un campamento, o es una posición que trabaja en distintos puntos de Lima, siempre tiene que transportarse de un lado a otro, está bajo el sol, ¿no? Son condiciones físicas necesarias. O qué riesgos tiene esta posición. De repente es una posición de riesgo alto porque trabaja en mina, trabaja en un campamento, ¿no? Entonces también todo eso es importante conocer del puesto que tú estás empleando. Finalmente, te pide revisar las competencias que necesitas para el puesto, ¿no? Cuáles serían las competencias específicas y cuál es un poco la descripción. ¿Por qué se coloca descripción? Esto es muy importante. Lo ideal es que cada empresa tenga un diccionario de competencias. Sinceramente, al menos no en todas las compañías. Y generalmente las compañías que son nacionales todavía les está costando tener un diccionario de competencias. Normalmente lo vas a ver más en las profesionales. Entonces, como eso todavía no está establecido, es importante que ustedes al momento de hacer un descriptivo pongan las competencias, o en todo caso entreguen unas competencias con algunas descripciones específicas, porque no es lo mismo, de repente no están interpretando de la misma manera que es trabajo en equipo Gloria y que es trabajo en equipo Nestlé, con otra empresa. Por eso es importante saber cómo lo están describiendo, ¿sí? Para que al momento de que yo busque a esa persona y lea el descriptivo de puesto, trabajo en equipo para Gloria es esto. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar cuando haga mis entrevistas. ¿Sí? Por eso es importante incluir una parte de descripción para ver cómo lo estamos definiendo. ¿Ya? Y ese es el descriptivo de puesto. Así que a chambear, ¿vale? Y en función a eso, sumarle las nuevas necesidades que pueda tener el negocio, ¿sí? Imagínense que va a sacar una nueva línea de productos, imagínense que de repente va a automatizar un área y ya no necesita de repente de unas posiciones, ¿no? Y además tienen que saber, conocer en su empresa
cuál ha sido el indicador de rotación por tipos de puestos. ¿Sí? Pueden agrupar esta rotación por grupos de asistentes, auxiliares, coordinadores, jefaturas, ¿sí? O de repente incluso en algunas áreas en específico cuál ha sido la rotación que se ha generado este año. Y con estos 3 puntos iniciales van armando su plan, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque con esto yo puedo identificar qué áreas de repente van a necesitar un mayor número de vacantes en este año. Generalmente las áreas de ventas son las que pueden ahí tener mayor diferenciación. Nosotros, por ejemplo, en el negocio, para poder ver lo que son los objetivos organizacionales, tomamos en cuenta mucho lo que van a ser las ventas, y dentro de las ventas, ¿no? Cuando yo veo las nuevas necesidades de negocio, le sumo lo que son, por ejemplo, nuestras aperturas, ¿no? Nosotros abrimos más o menos entre 20 a 30 tiendas al año. Desde hace unos 3 años más o menos venimos con ese ritmo. Entonces yo tengo que ir proyectando cuántas personas voy a requerir por este incremento de ventas que yo pueda tener, o por las aperturas que voy a generar en el año. Y lógicamente esas aperturas, si bien es cierto, estoy hablando de personal que va directamente en operaciones, también yo tengo que ver que esto va a estar soportado por algunas áreas en específico. Áreas como marketing, probablemente crezcan, o las áreas de repente comercial, si está separado, ¿no? O también áreas de infraestructura, ¿no? Infraestructura, me estoy refiriendo a temas de desarrollo inmobiliario, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una propia área que se llama desarrollo inmobiliario. Entonces, generalmente cuando pasa esto de las aperturas, vemos si necesitamos más arquitectos o nuevos gestores de construcción, ¿no? Y a eso le tengo que sumar mi porcentaje de rotación. Si yo sé que de repente más o menos como compañía roto en un 20% en este tipo de puestos, entonces yo tengo que hacer este análisis y determinar un poco cómo va a ser mi próximo año, ¿no? A lo mejor incluso yo puedo clasificar esto y decir, no sé, ¿no? Normalmente en el primer Q del año yo tengo una rotación del 5%, ¿no? De repente por acá no rota muchas personas, por acá otro 10% y mucha gente se va hacia el final, ¿no? Entonces yo puedo determinar en qué momento del año puedo necesitar más personas para lo que va a ser la contratación. Hoy en día algunas empresas toman, por ejemplo, mucho el servicio de lo que son los freelance. No sé si han visto mucho en las publicaciones, ¿no? Busco freelance por proyecto, por no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque como ya hiciste tu plan, no necesito tener todo un equipo de reclutamiento y selección, ¿no? Todo el año. A lo mejor necesito por picos. En esta parte del año que hay un mayor número de rotación, yo voy a necesitar contratar un freelance porque hay que cubrir muchas vacantes, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones te permites hacer cuando has hecho una planificación integral de tu negocio. Entonces, pregúntate primero el qué necesito para tener un plan integral. Necesito conocer objetivos, necesito conocer las necesidades del negocio, necesito conocer el indicador de rotación. Eso es lo que yo necesito como mi respuesta al qué. ¿Ok? ¿Así estamos claros? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi plan de necesidades? Yo tengo que ceñirme a algunas políticas y algunos lineamientos, ¿sí? Para hacer las contrataciones este año. Y lógicamente tengo que tener flujos de procesos. Es decir, ¿qué necesito yo para determinar que una vacante está aprobada? Si voy a hacer un proceso de una vacante staff, ¿cuál va a ser las etapas que yo voy a manejar? ¿En qué momento se van a hacer las entrevistas? ¿En qué momento se van a hacer las evaluaciones? ¿En qué momento yo voy a determinar cuando una persona ya quedó seleccionada? ¿No? Tienen que haber flujos de procesos para todo, incluso de cómo voy a reclutar. Todos sus procesos tienen que tener una determinación específica.
Políticas de contratación. Yo puedo establecer como compañía, y eso es algo que está pasando mucho, que de pronto de mi pay de ingresos del año yo quiero que, no sé, más o menos un 70, acá hay casi un 70%, yo quiero que sean búsquedas internas. Y un 30% quiero que sean búsquedas externas, ¿no? Entonces, yo puedo ir determinando esas cosas como parte de mis políticas. Otra cosa que pasa mucho con nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía, tenemos muchos talentos en nuestras tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Incluso entre nuestros propios restaurantes vamos a hacer una línea de carrera intermarcas. Cuando yo contrato a alguien para que trabaje, por ejemplo, en KFC, en Pizza Hut, voy viendo que hay unos chicos que han estudiado gastronomía, han estudiado cocina, algo parecido, y yo tengo vacantes en Madame Tussauds que son para gente que sí necesita experiencia y que además conocimientos de cocina. Entonces yo voy a poner ahora una cuota de cobertura de mis vacantes para esta marca que nacen de otras marcas. Entonces son tipos de políticas que yo puedo establecer, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi plan, otro punto que tengo que considerar es cómo voy a manejar este plan, políticas y procesos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Cuándo? Ese es otro punto importante que tengo que resolver para la planificación. Hay ciclos de contrataciones, ¿no? Un poco me adelantaba con esto, ¿no? Yo puedo ir determinando en qué Q del año tengo un mayor número de contrataciones, o incluso, si es que yo veo masivos, como es mi caso, yo esto sí lo parto literalmente en 12, porque cada mes para mí, o cada 2 meses tiene una variación específica de vacantes. Por ejemplo, a nosotros nos afecta mucho el mes 3, porque en el mes 3 venimos haciendo lo que son renovación de contratos. Entonces tenemos que renovar o evaluar la renovación de 10.000 personas. Nosotros somos 11.000, pero 10.000 pertenecen a toda la parte de operaciones. Entonces acá se pasa una revisión para ver quiénes renuevan o no renuevan. Probablemente acá yo tenga una alta demanda de vacantes. Otro mes crítico para mí es julio, porque trabajamos lo que son la campaña del 28 de julio, donde requiero un mayor número de personas. Y otra campaña es la de diciembre. Por acá tengo otro mes en el que hay renovaciones. Tengo otro mes donde tengo aperturas de local, donde tengo nuevas vacantes. Entonces, yo puedo elaborar a lo largo del año un ciclo de contrataciones y ver en qué momento voy a necesitar mayor número de recursos, o a lo mejor ser más eficiente, porque, ojo, no debería pasar o debería ser muy atípico que un área de reclutamiento tienda a crecer mucho. Más bien lo que hacen es tratar de reducirles. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que tú puedes tercerizar, etapas que tú puedes tercerizar, ¿no? Pero hacia dónde va la tendencia, va a hacer procesos más automatizados, mayor tecnología, filtros que vengan a través de otro tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, no aplica mucho que porque yo tengo picos altos necesariamente requiera más gente para reclutar, sino más bien qué proceso tengo que hacer más eficiente para con las mismas personas que yo tengo logre el mismo resultado. Entonces acá, ¿cuál es el tip que yo les doy? Es que ustedes, al ver el mapa completo, vas a poder adelantarte a algunas acciones. Yo, por ejemplo, cuando ya estoy pensando en la campaña de julio, ya para eso en mayo yo tengo que estar sembrando un poco mis vacantes en los institutos, en las universidades, ¿no? Ir diciendo ya viene la campaña, voy a requerir personas de tal perfil, por tanto tiempo de contrato. Entonces yo me voy adelantando para que cuando llegue la etapa de contratación rápidamente consiga a las personas, ¿no? Entonces es importante que yo vea el macro del año de contratación que yo voy a hacer. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para hacer mi planificación? Necesito resolver el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué más? Una estrategia de reclutamiento y selección. Todo esto de acá tiene que estar dentro de cuál va a ser tu estrategia de reclutamiento y selección. Cuando te pregunten por esto, ya sabes
cuáles son los componentes que tú tienes que tener. ¿Ya? Siempre esto tiene que estar soportado por esa estrategia que yo tengo, ¿no? ¿Hasta ahí tenemos dudas? ¿Preguntas? ¿No? A ver, el proceso macro de reclutamiento y selección, si bien es cierto, yo les he enseñado un proceso completo donde viene desde la vacante hasta el onboarding, quiero concentrarme en el proceso más grande, quiero concentrarme en el proceso más grande, tomando en cuenta primero la requisición, que en realidad es como la vacante, sinónimo de la vacante que yo voy a generar. Puedo concentrarme en el reclutamiento y en la selección. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de estos tres macro procesos. ¿Qué incluye el proceso o el macroproceso de requisición? Primero, que cuando tú vas a generar una vacante, tienes que haber revisado lo que es el headcount de las vacantes que tienes disponibles, ¿no? O si lo queremos poner en sencillo, son el número de vacantes que tienes, el número de personas que vas a requerir para contratar en un área y dentro de un área en un puesto en específico. Por ejemplo, yo tengo como área de ventas, ¿no? Siempre asignadas 30 posiciones para mi área de ventas. Entonces, a lo largo del año, de repente eso puede ir variando un poco, ¿no? En algunos meses voy a necesitar 30 personas en esa vacante, en otros meses 35, en otros meses 20. Es un poco la cantidad de personas que yo necesito por puesto. Y a eso le tengo que sumar el presupuesto que tengo asignado para esa área. Cuando yo cruzo esas dos variables, estoy viendo si es que la vacante que yo voy a requerir cumple con que esté dentro de las que necesito y esté dentro de lo que puedo pagar, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que evaluar es ese primer punto. El segundo punto para yo determinar o que está dentro de lo que es requisición de vacantes tiene que ver con lo que han hecho ustedes en campo. Toda requisición de una vacante tiene que tener un levantamiento o una revisión del descriptivo del puesto. Un descriptivo del puesto, ¿cuánto tiempo creen que se debe revisar? ¿Todos los meses? ¿Todos los días? Lo recomendable y lo mínimo es que debería revisarse una vez al año, como mínimo. Si lo puedes hacer 2 veces al año, mejor, ¿ya? Pero ojo, es una revisión, porque a veces van migrando algunos detalles de las funciones o a lo mejor algún detalle de las competencias, pero algo mínimo. Si es que hay un cambio muy fuerte en el descriptivo de puesto, de repente te vas a cambiar, te has dado cuenta que necesitas un puesto con mayores años de experiencia o de repente con otro tipo de competencias, tienes que preguntarte cuándo va a modificarse ese puesto, porque a lo mejor es un nuevo puesto, ya no es solamente una actualización, lo que tú necesitas de repente es un nuevo puesto. Entonces, ahí, acá el punto importante es que cuando te requieran una vacante, te pongas a pensar si es que esto requiere que hagas un levantamiento de un nuevo puesto o que solamente hagas una revisión, ¿sí? Para eso yo tengo que tener siempre pendiente la actualización, que como les digo, mínimo una vez al año la tengo que revisar. Y si es que no tuviera, porque puede pasar que no tuviera la ADP, al menos generar una entrevista con el jefe directo para tener la información de lo que voy a buscar, ¿sí? Siempre partan por un documento, no se lancen a hacer el proceso si es que no tienen algún documento, algún sustento para poder hacer las búsquedas, ¿sí? Entonces, paso número 1, reviso si tengo la vacante y si tengo plan. Paso número 2, levanto el puesto o reviso la descripción del puesto si es que sí fuera necesario. Paso número 3, tengo que hacer una validación de la banda salarial
que voy a pagar para ese puesto. ¿Saben ustedes qué es una banda salarial? ¿Sí? ¿No? Un rango. ¿Quién da más? El mínimo y el máximo corresponden a las bandas salariales, ¿no? Porque normalmente se hace un estudio del mercado, ¿no? Se toman encuestas a las empresas, normalmente estas consultoras lanzan encuestas a las empresas para que le den una referencia de cuánto están pagando en determinados puestos, dependiendo de ciertas complejidades o ciertas características. Y lo que hacen luego de este estudio es que establecen ciertas bandas. Claramente hay una metodología que no la voy a detallar en este momento, pero al final lo que te sugieren estas consultoras es algunas bandas salariales que han encontrado en el mercado, pero que cada empresa luego tiene que analizar hacia adentro. Es decir, una propia empresa puede inclusive forzar un poco la banda para decir, no, yo me quiero encontrar en esta parte de la banda, quiero ser parte, no sé, por la parte media, voy a pagar promedio de la banda, o voy a pagar por debajo de esa banda de ese sueldo que estoy poniendo. Todo cada empresa lo decide, ¿sí? Pero lo importante es que tú, del área que esté como responsable, normalmente debería haber un área de compensaciones, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué, Alexis? Ya, vas a buscar el puesto de analista de finanzas, entonces la banda salarial que estamos pagando nosotros va de 1.000 a 2.000 soles. Muy bien, esa es mi banda salarial. Entonces, pero esa data no la conocemos nosotros directamente, tiene que venir revisada por un especialista, ¿ya? ¿Y por qué les digo que esto es importante en el proceso de selección? Porque te va a servir para filtrar tus candidatos iniciales, ¿sí? De todas maneras tienes que poner en tus filtros, al momento de que la gente postule, cuáles van a ser sus expectativas salariales. Porque a lo mejor hay algunas personas que van a estar por encima de la banda y no vas a poder pagarle lo que ellos están requiriendo, ¿sí? Entonces, no está mal, si bien es cierto, no es una información que generalmente tú la difundas, no es lo más usual que yo ponga el sueldo, incluso en los puestos. Hay algunas empresas que no lo hacen, en su gran mayoría, pero sí que ponen la pregunta de cuáles son tus ingresos actuales y cuáles son las expectativas que tienen de un ingreso futuro, ¿no? Entonces, como paso 3, cuando yo voy a comenzar un proceso de reclutamiento, tengo que saber cuál es la banda salarial que voy a utilizar para poder filtrar. Y después de eso, tengo que definir cómo comienzo mi fuente de reclutamiento. ¿Va a ser una fuente interna o va a ser una fuente externa? ¿Sí? Esos son los pasos que yo tengo dentro de lo que es la etapa de requisición. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Y para repetir la respuesta, dijiste que era el número de posiciones. Número de personas asignadas para la vacante. Personas asignadas a una determinada vacante. Sí, entonces yo puedo tener una vacante o un puesto de teleoperador, pero tengo 50 vacantes para ese puesto, ¿no? Entonces es el número de vacantes que tengo para ese puesto. Después, reclutamiento. Vamos a ver qué encontramos en reclutamiento. Primero, habíamos hablado de que hay dos vertientes iniciales, interno y externo. En la parte interna, lo que yo les decía es que cada empresa puede definir una metodología para utilizar, pero lo importante es que tengan una específica para identificar al talento. Yo les hablé acerca del Nine Box. Entonces, si yo estoy definiendo que mi proceso va a ser interno, lo primero que tengo que hacer es voltear con el área de desarrollo y decirle: señores de desarrollo, ¿quiénes son los talentos que están identificados próximos, que están ya casi listos para asumir un nuevo reto? Y ellos me van a abrir el abanico y van a decir: fulanito, 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 ¿no? Ya hay una matriz de esa evaluación, ya debería estar hecha al menos. Si yo decido que me voy a ir por el lado externo, lo que yo tengo que tener claro es ese tipo de puesto que voy a buscar externo,
cuál debería ser la fuente más efectiva para el tipo de puesto que voy a buscar. Y segundo, cuál es la criticidad, es decir, qué tan urgente necesito este puesto. ¿Sí? Una vez que yo defino esas dos cosas, voy a tener claridad, por ejemplo, si es que estoy buscando un puesto de, digamos que mi negocio sea el call center, y un call center que hayan creído que es súper importante para que el call center se mantenga siempre activo. ¿No? Más allá de eso, ¿qué pasa si se cae el sistema? Entonces, el área de soporte de GDS o sistemas es una área neurálgica para un área de contact center, para una empresa de contact center. Entonces, imagínense que renunció el coordinador de GDS, es un puesto crítico, ¿no? Entonces necesito activarlo de una manera especial, de una búsqueda mucho más rápida. Entonces, si yo he decidido que sea un puesto que lo voy a cubrir de manera externa, siempre tengo que evaluar qué tipo de puesto es y cuál es su criticidad, para poder empezar a tomar decisiones por dónde empezar a buscar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? En criticidad ya entendí, pero en tipo de puestos, o sea, simplemente porque tengo alguna jerarquía. En el tipo de puesto, o sea, si yo estoy buscando, imagínate, gerentes, a lo mejor tengo que tomar una decisión si lo voy a hacer con una consultora o lo voy a hacer a nivel interno. Entonces, dependiendo del tipo de puesto, yo también puedo elegir una fuente de reclutamiento diferente. ¿Y qué vemos en selección o qué es lo que vamos a ver en selección? Particularmente nos vamos a concentrar en las etapas que tiene que tener una entrevista, ¿no? Cuáles son los procesos, las partes más importantes de la entrevista y algunas recomendaciones para que ustedes, porque en realidad de acá ustedes van a ser los reclutadores, puedan hacer una mejor entrevista por competencias. Hasta ahí estamos claros entonces con los detalles que vamos a ir viendo en los siguientes módulos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya tienen sueño? ¿Un poquito? Hambre, tienen hambre. Muy bien. Entonces, ya hemos revisado el plan y ya hemos revisado el proceso macro de reclutamiento y selección. Vamos a ver ahora la parte de reclutamiento directamente. Comenzando por las técnicas de reclutamiento. A ver, ¿qué les puedo comentar aquí? Primero, hoy en día ya tenemos algunas tendencias en lo que es reclutamiento 3.0. El reclutamiento 3.0 y 4.0 está determinado porque cada vez ya se está haciendo más digital. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el inbound recruiting. Voy a pasarles acá un videito para que puedan ver y luego les puedo dar más detalles, ¿ya? Estén atentos al video para poder comentar un poco. El inbound recruiting es una innovadora metodología en el proceso de selección. Lo que hacen las compañías es atraer al mejor candidato o al candidato más adecuado en un proceso de selección que hagamos un encaje de valoración personal puesto y sobre todo que se produzca una contratación rápida y fácil. Las fases que tiene la parte de inbound recruiting son 4: atraer, convertir, contratar y encantar.
Es muy parecido a lo que se produce en un funnel de marketing, pero llevado al mundo de las personas. Nosotros tenemos que crear tráfico, crear reputación, atraer a nuestros mejores candidatos o a los candidatos que necesitamos, les convertimos, empezamos a generar conversaciones interesantes para ellos, se produce un efecto de primer enamoramiento, que es la contratación, y luego les encantamos para que decidan quedarse con nosotros en un periodo largo de tiempo. Los componentes que se necesitan para este proceso o esta nueva metodología de inbound recruitment es que las compañías necesitan crear el employer branding, es decir, crear la reputación de sus empresas para que se hable de ellos. ¿Y de dónde se habla? En las redes sociales es uno de los medios o los canales más importantes para crear esa reputación. El employer branding no es solo la reputación externa que tú creas, sino cómo tus embajadores, tu marca interna, tus empleados hablan de tu compañía también de cara hacia afuera. Además de generar esa reputación en redes sociales, hay otra cuestión muy ligada con la reputación, que es la experiencia. La experiencia que ofrecemos o le damos a nuestro candidato interno, y por eso nos recomienda, y a nuestro candidato externo cuando está en este proceso de selección. Estos son los componentes que sobresalen en esta nueva metodología. Entonces, ¿qué es inbound recruiting? A ver, ¿quién lo pone en sus palabras? En español, a ver, ¿qué en español? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede implicar el inbound recruiting? ¿Alguna idea? ¿No le gustó el video? Es como una forma de encajar a la persona que está conformando. Es decir, el contacto no es tan importante tanto para la persona que está gestionando, igual también para la persona que quiera. Ok, sí, tiene que ver con el enamoramiento, que es la etapa, digamos, final, pero a lo que nos dice esta tendencia, lo que tenemos que migrar es que así como la señorita ponía, ¿no? O sea, así como una campaña de marketing, somos también nosotros ahora los responsables de hacer visible primero nuestra empresa a los candidatos, ¿no? Segundo, hacerlo visible a través de los medios que ellos utilizan. Si hoy día estamos hablando de los millennials están totalmente en las redes sociales, ¿no? Tanto las formales como las informales. Entonces, tenemos que tener tendencia a estar en la parte digital. Pero además tiene que haber algo que es muy importante, tiene que haber coherencia en lo que yo estoy mostrando como mi marca empleador, ¿no? Y con lo que luego esa persona va a vivir en el proceso de selección. Yo no puedo decirle que todo adentro es felicidad y de repente en el proceso de selección pues lo trato mal, lo atiendo tarde, no le doy ninguna respuesta después de su proceso de selección, ¿no? Entonces también tiene que haber coherencia en esta parte de aquí. Pero la tendencia a esta parte de acá, y por qué lo pongo ahí para compartirlo, es que está tan competitivo el mundo por encontrar el talento que esta parte de acá te exige a ti a que tú vayas a buscar la persona. Ya no es necesario, ya no pasa mucho que en realidad la persona se queda, la persona te busca, perdón. Ya no es que yo voy y estoy tocándote ahí y a cada rato la parte me estoy por aquí y por allá, sino más bien es la empresa tiene que ir a buscar a esa persona, tiene que acercarse, tiene que mostrarle lo que vale, tiene que mostrarle por qué es mejor trabajar en la gaseosa 1 que en la gaseosa 2, ¿no? ¿Por qué es mejor el banco 1 y el banco 2 el otro? O sea, tengo que sacar lo mejor de mí y mostrarlo en el mercado, ¿sí? Y para eso hay todo un plan, lo que decía ahí la señorita, ¿no? O sea, haces una campaña de difusión, empiezas a generar networking con esas personas, ¿no? Y luego, posteriormente, durante la parte del proceso de reclutamiento,
le hacen vivir una experiencia diferente. ¿Sí? Y eso va muy relacionado, ¿no?, a la parte de la marca empleador, y acá tengo un ejemplo, ¿no? O sea, ustedes no sé si han estado al pendiente, ya desde hace un tiempo salen comerciales o está en las redes esta frase, ¿no? Postulo para entrar en tu vida. Es lo que yo les decía, o sea, las empresas ahora son las que vienen y te quieren atraer a sí mismos. Cito este ejemplo porque me parece bastante buena, tanto la herramienta, el portal y todo esto de que el BCP está implementando, porque ya tiene implementada, perdón. Porque lo que hace es te abre las puertas de su cultura, de los beneficios, de qué es lo que te ofrece, qué es lo que finalmente se puede hacer durante tu permanencia en el BCP, ¿no? Y tú decidirás si quieres dejarlos entrar o no dejarlos entrar a tu trayectoria empresarial, a tu trayectoria profesional, ¿no? Entonces, hoy en día, los que estamos dentro de la selección tenemos que ponernos más creativos y empezar a competir contra la gente, contra las empresas, perdón, que tenemos al lado, para hacernos más atractivos a los postulantes. ¿Sí? Ese es el primer concepto que quiero que ustedes tengan claro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Otra técnica o otra tendencia dentro de las técnicas de reclutamiento tiene que ver el trabajo que tú puedes hacer en las redes sociales, ¿no? Hoy utilizar todo lo que es LinkedIn, Facebook, el Facebook Jobs, por ejemplo, no sé si han visto el Facebook Jobs, es una ventana dentro del mismo Facebook que tú puedes publicar vacantes, ¿sí? Utilizar Instagram también, son fuentes que hoy en día tú puedes llegar, con las cuales puedes llegar a mucha más población, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada 15 días sacamos una pauta en Facebook, cuando queremos invitar gente para KFC, por ejemplo, ¿no? Hacemos una pauta y colocamos ahí un link para que la gente se registre y luego nos empezamos a llamar. O incluso publicamos en Chile, no sé, tal día estamos en tal tienda, a tal hora y la gente va a ir. Entonces, tratamos de utilizar esas herramientas para que los chicos nos puedan ver y podamos generar, digamos, primero una buena cantidad de difusión, pero también, y ojo con eso, cuando yo utilizo herramientas como estas, también lo abro a todo el mundo. Entonces, puede ser que a veces no sea tan efectivo, a veces lo digo también por experiencia. A veces me pueden llegar 50 y me quedo con 2, 3, porque no cumplen el filtro. Para eso que puse un filtro, y ahora les aplicamos unos filtros duros a través de estos links. Entonces la gente ingresa esos datos y yo puedo saber quién es y quién no. Hay varias cosas que luego ya les voy a ir comentando para poder hacer mucho más eficiente el proceso. Pero lo que quiero dejar en claro es que esto ya se cae de maduro, que tiene que ver mucho con las tendencias que yo hago en reclutamiento. Y lo otro es el networking. O sea, hoy en día incluso asociaciones como APERU genera reuniones donde se encuentran distintos profesionales, desde practicantes, gente que recién está buscando un empleo, ¿no? O gente que ya está trabajando, directores, que se conocen, hablan un poco de temas de recursos humanos o de cualquier tema, sea en otros puestos de tecnología, hacen networking y ahí mismo van difundiendo su marca empleador, ¿no? Entonces, son herramientas, son las tendencias a las cuales uno puede aplicar para poder encontrar un buen número de postulantes, ¿sí? ¿Qué cosas suman bastante efectividad en tus fuentes de reclutamiento? Para mí, 3 cosas puntuales. Primero, el tener una buena relación con las entidades educativas, ¿sí? Lo que les decía de las universidades, de los institutos, en realidad te ahorra horas de filtro, y segundo, que te genera una buena alianza, porque luego, segundo paso es que esa universidad, ese instituto también le brinde beneficios a tus trabajadores. Entonces, así yo puedo jalar gente de ellos y ellos luego también tienen una devolución por ser, digamos, trabajadores con nosotros en ese mismo instituto. ¿No? Es un tema de generar un win-to-win, ¿no? Lo otro es trabajar con ONGs, ¿no? Hay ONGs especializadas hoy en día
están muy enfocadas en lo que es desarrollar empleabilidad en nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces apuestan mucho a darles talleres de formación en habilidades blandas, también incluso algunas les dan algunos estudios de cargas técnicas cortas, ¿no? O certificaciones cortas que al final les dan herramientas de trabajo a estos chicos. Pero ¿cómo están cerrando el círculo? No solamente les dan los talleres, sino que también los ayudan a emplearse, los preparan para entrevistas, ¿sí? Entonces, trabajar con ese tipo de ONGs también te garantiza que tú les puedas dar feedback acerca de qué características o qué competencias no están viendo en tus chicos y ellos luego se encargan de formarlos, ¿no? Porque pasa mucho, o sea, hoy en día en la realidad de la población que tenemos entre los 17 a los 20 años, hay muchos chicos que salen del colegio y no tienen bien formadas esas habilidades blandas y son las primeras que se notan en una entrevista de trabajo. Entonces, trabajar con ese tipo de organizaciones ayuda mucho para que puedan cerrar esas brechas y darte mejores candidatos. Y uno que no quiere que mejor que estén alguien que va a calificar mucho más cerca del perfil que yo estoy buscando, ¿no? Organismos del Estado, bueno, ahí desde las ferias que puede organizar un Ministerio de Trabajo, como también hay algunos programas de algunas municipalidades que tienen mucho esta parte de formación de habilidades blandas, también de Zoom, ¿no? Definitivamente el headhunting, cuando están buscando puestos de liderazgo, es la mejor opción. Es la mejor que tienes que hacer para pasar más tiempo, podrías trabajar en unas estructuras, en una organización, en un gerente, porque vas más hacia al candidato seguro, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que les decía, de que te presentas a ese candidato como una buena opción para que sea parte del equipo. Porque, ojo, generalmente cuando hablamos de headhunting, esa persona no es que necesariamente esté buscando empleo, sino que está abierta a escuchar, o a lo mejor nunca le han tocado la puerta, pero te lo puedes calar porque ya saben que tiene una buena trayectoria. Entonces, hay que ser mucho más acuciosos cuando hacemos headhunting, porque hay que darle siempre el enamoramiento inicial a ese candidato para que te empiece a escuchar al menos. Ya luego tú trabajas el tema de interés de acuerdo al puesto, las responsabilidades, la proyección de esa posición, ¿no? Ya esas son partes de la cultura. Hoy en día la gente mucho se mueve por la cultura de la empresa, por encontrar un buen ambiente de trabajo, por encontrar un buen equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que nos motiva, no tanto necesariamente lo remunerativo. Tiene que ver, lógicamente, no van a trabajar gratis, ¿no? Pero hay mucho peso en la parte cultural, ¿sí? Y eso se nota bastante cuando hago hunting, porque cuando hago hunting, los candidatos me preguntan, ¿podrías detallar cuáles son las características principales del equipo de trabajo? ¿Qué valores tiene la empresa? ¿No? ¿Cómo es, digamos, el clima dentro de esta área que voy a trabajar? O sea, te preguntan mucho por eso, porque es lo que están buscando para su tranquilidad profesional. Y también suman mucha efectividad como una fuente de reclutamiento el tema de tener referidos, ¿sí? Y que también tiene relación con lo que nos decían en el inbound recruiting, ¿no? Porque la cara del cliente interno, él va a contar cómo se siente trabajando donde está ahora, y en su círculo va a poder darte una buena perspectiva, ¿no? A la gente que conversa con él. Por eso, no, sí, trabajar en Instagram o trabajar en Veloci, trabajar estar en otro banco, es bueno por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, cuando tú en algún momento escuches una oportunidad, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a querer aplicar, ¿no? Ese es uno desde el punto de vista de difusión. Pero también por otro lado, por ejemplo, en nuestro caso, cuando trabajamos las posiciones masivas, apuntamos mucho a que nuestros chicos en tienda ofrezcan directamente nuestras vacantes, porque ellos tienen sus amigos en la universidad, en el instituto, y dicen, ay sí, trabajar en PHC es una raza, porque mira, te dan muchos horarios, te dan, no sé, pasamos un complemento, además te hacen la línea de carrera, porque puedes hacer luego posiciones administrativas, luego te puedes ir a un área de repente diferente en recursos humanos, en marketing, o sea, hay una venta de la marca, ¿no? Pero que la genera el propio colaborador, ¿no? Entonces, es una fuente bastante efectiva, porque además, ya como tú le cuentas hacia dónde va a ir a trabajar, esa persona también decidirá, ¿me gusta o no me gusta?
¿Me gustan las funciones o no me veo en ese puesto? ¿No? Entonces, también hace que el candidato cuando vaya a etapa de entrevistas ya sepa a qué está yendo. Entonces es un punto bastante importante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, lo vamos a dejar ahí porque ya nos veo bastante agotados. Justo vamos a entrar a la siguiente parte, a lo que son indicadores de gestión. Para los que llegaron al final, como les decía, sí me ayudaría mucho que la próxima clase traigan por favor una laptop para que puedan hacer los ejercicios.